Bien, hermanos, bendiciones, bienvenidos a esta clase número 2 de la eclesiología, la ciencia que estudia a la iglesia. Comencemos. Dice, la iglesia, perdón, la iglesia o asamblea de Dios la componen los llamados. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada vimos que la iglesia son los llamados que vienen que salen hacia afuera, ¿no? Que salen de las casas, de cualquier lugar y se juntan en un lugar específico que al principio se le llamaba ecúmene, después se le llamó la eclesía. Entonces la eclesía o asamblea de Dios la componen los llamados, pero primero, ¿quién los llama? ¿Cierto? ¿Y desde dónde los llama? Pues no es lo mismo de dónde nos llama el Señor que decir de dónde nos sacó el Señor. Son cosas totalmente diferentes. Bien. Entonces, ¿quién los llama y desde dónde? En primera instancia, los llama Yahweh Elohim a través de su hijo, el Mesías Yahshua, por medio del Ruach HaKodesh. Bien, ahora, en palabras simples, los convocados a reunirse los llama Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo y los llama desde la cruz del Calvario. Por lo tanto, no es que nos esté llamando ahora. A veces uno escucha a personas decir que no van a la iglesia porque el Señor no los ha llamado, o no han sentido el llamado, o no han escuchado el llamar de Dios. Eso se escucha en algunas conversaciones, pero en realidad eso es un error o una excusa para no ir a Cristo o no ir a la iglesia o algo semejante, porque en realidad el Señor nos está llamando desde la cruz. Por ende, hace 2000 años, más de 2000 años que el Señor está llamando. Los llama desde la cruz de su amado Hijo, levantado como quien levanta una serpiente en el desierto, para que todos los términos de la tierra lo vean por fe y sean sanados de la herida que causó la serpiente del pecado, que abrió una herida en su alma, la cual es curada por otra herida en el costado del que se hizo pecado por nosotros. Bien, entonces una respuesta más acertada o más teológica sería que Dios nos está llamando desde la cruz de su Hijo. Y así como fue levantada la serpiente por Moisés en el desierto, y la idea que todos miraran la serpiente, ahora seguramente si el lugar queda bastante lejos como para poder observarla, quizás puede ser, a lo mejor quizás, que miraran hacia la dirección donde estuviera la serpiente, cierto, de bronce. Es lo mismo que ahora. Nosotros ahora no podemos ver a Cristo y menos verlo en la cruz, porque Él ya no está en la cruz, Él está resucitado y a la diestra del Padre. Pero entonces, ¿cómo podemos entender eso? Como que todos los términos de la tierra miren a Cristo como aquel que fue levantado como una serpiente. Es aquí donde comienza la fe. Así como los hebreos que estaban mordidos por la serpiente, podían mirar hacia la dirección de aquel que estaba colgado, ¿cierto? En ese mástil, que sería una serpiente de bronce, era sano de su herida. Entonces nosotros por fe miramos la cruz, ¿bien? ¿Por qué? Porque la palabra fe técnicamente no significa creer, básicamente, sino que para los judíos, para los hebreos o los israelitas, la palabra fe es ver, ver al invisible, como viendo al invisible.
Por fe yo voy a ver cosas. Entonces la fe es igual ver más que creer. Bien, creer es aceptar más que ver. Se unen los dos términos de alguna manera, pero siendo lo más purista posible, la palabra fe significa básicamente ver. Entonces yo estoy viendo a Cristo en la cruz por fe y acepto ese sacrificio que hizo por mí en la cruz, ¿cierto? En su sangre. Entonces, estos son los que son integrados a la iglesia. Ahora, ¿de dónde nos sacó? Esa es otra cosa. Es como raro decir, no que el Señor me llamó desde las drogas, o el Señor me llamó desde el alcohol, el Señor me llamó desde eh, estando en la cárcel o estando en el hospital. No, en realidad. No, no, no. El Señor nos está llamando, los llama desde la cruz, a través de su Hijo. Ahora, ¿de dónde nos sacó? Esa es otra cosa. Los sacó de su condición de pecado, que los mantenía bajo la ira del Altísimo, lo sacó de su naturaleza pecaminosa, lo sacó de la prisión de Satanás, que él nunca le ha abierto la puerta a sus prisioneros, lo sacó del yugo de la ley ceremonial de Moisés, súper importante eso, lo sacó del imperio de la muerte, bien, sobre todo que nos libró de la ley ceremonial de Moisés, esa que nos era contraria, esa que nos inculpaba todos los días, y esa fue clavada en la cruz. Bien, entonces ya no estamos guardando la ley, ni vamos a ser justificados por ella. Aunque nos circuncidemos, de nada sirve, porque la circuncisión jugaba dentro del esquema de la ley. Entonces, habiendo sido absueltos de la ley, abolida la ley, anulada la ley por un pacto mejor, ya no importa que estemos o no estemos circuncidados, no importa que esté circuncidado nuestro corazón, bien, nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. También los sacó de las drogas, del alcoholismo, ojo con esto, de la amargura, de la soledad, de la depresión, puede ser desde la tristeza, entre otras muchas rebeliones. ¿Por qué? Porque no solamente a nosotros nos sacó de las drogas, de la prostitución, eh, del alcohol. Les digo de inmediato, yo nunca he visto por mi mano pasar marihuana o por mi mano pasar papelillos de cocaína. Yo no conozco la cocaína. Nunca nadie me recogió borracho botado en la calle. A otras personas sí, pero yo no he pasado por eso. Entonces parece que siempre linkamos al diente el tema de la prostitución, del alcoholismo, de la droga, pero mucha gente no llega dañada de esa manera. Puede llegar con depresión, con amargura, con ira y cosas semejantes. Entonces la pregunta es de dónde nos saca. No es lo mismo que de dónde nos llama. Mm. Y otra pregunta a resolver es eh, que si Dios llama a todos los seres humanos o el llamado es solamente para algunos. Ahí seguramente usted ya se debe dar por enterado por dónde vamos, ¿cierto? El tema del calvinismo. Si la salvación es para todos o la salvación es solo para algunos. Entonces aquí vamos a ver que el llamado que Dios hace es para toda la humanidad. Bien, el que diga que Dios llama solamente a algunos en su soberanía, bueno, está equivocado, ¿no? Así es simple. Primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos.
y vengan al conocimiento del Evangelio, todos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, no quiere que no perezca ninguno, así de simple, sino que todos procedan al arrepentimiento, al convertimiento, a la salvación. Es decir, que es para todos. Y el famoso Juan 3:16, un clásico, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, acepte, ¿cierto? No se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo quiere que todos, ¿cierto?, sean salvos y todos vengan a la vida eterna. Y 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Con estos pocos versículos que hemos dado, la pregunta es cómo es posible que alguien piense que la salvación es tan solo para unos pocos y que Dios en su soberanía decidió elegir unos pocos y los demás simplemente se irán al infierno porque están en condición de pecado. No, estos versículos dicen que la salvación es para todos los hombres y el llamado obviamente es para todos los hombres. Podríamos ver los versículos que dan a entender según la otra persona, ¿cierto? Que la salvación es solo por algunos pocos, pero revisando esos versículos en realidad son fáciles de resolver. Hay que aplicar una hermenéutica sencilla, una técnica de hermenéutica y bien, ya lo demás simplemente sería todo su vez de aquel que no quiera entendernos. Sería Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, es decir, que para todos. La puerta se abrió para todos. Algunos la tomarán, otros no, pero la puerta está abierta para todos. Según los Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice que murió por todos y por todos murió. Con estos versículos se da cuenta uno de inmediato que la salvación es para todos. Incluso no quise ponerlos todos porque se me iba a gastar la clase de esto, pero hay muchos más. Dice Juan 12:32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos los voy a atraer a mí, a todos. Por lo tanto, el Espíritu Santo llama a todos los seres humanos a través de la iglesia. Por eso que la iglesia tiene que ir a todo el mundo, porque Dios se mueve a través de la iglesia. Y todo aquel que no escuche el Evangelio, bueno, será juzgado por su conciencia. Primera a los Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Bien, eso es una promesa. Cuando dice todos serán vivificados, es decir, que a todos se les va a dar la oportunidad de ser vivificados. Así de simple. Bien. Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, que si uno murió por todos.
Ese uno es Cristo y todos son todos los seres humanos. Bien, este versículo me interesa bastante porque es súper decidor. Si alguien tiene alguna duda que la salvación es para todos, con este versículo no le podría quedar ninguna duda. Dice Pablo, hablando a Timoteo, primera carta 4:10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Yo quisiera detenerme en esto, hermano, realmente. Primera Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, mayormente de los que aceptan, ¿se entiende? Creer es aceptar, cree, acepta. Es decir, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que son salvos, ahora, de los que han creído. Ahora, ¿por qué me interesa tanto este versículo? Que incluso lo voy a abrir un poco más en las próximas diapositivas, de hecho en la que viene, porque este versículo, si usted quisiera, lo puede anotar en la contratapa de su Biblia para tenerlo un poco más a la mano, porque es súper interesante. Mire, lo voy a repetir, voy a hacer majadero en el versículo, lo voy a leer de nuevo. Dice 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Voy a parafrasear, voy a cambiar las palabras para que a ver si suena mejor o se entiende un poco mejor. Dice, por esta causa somos vituperados cada día, hablando los apóstoles, pues hemos puesto nuestra esperanza en el Altísimo, que no solo salva a los que hemos creído en el sacrificio de su amado Hijo, sino que también salva a los que no han creído en él. ¿Qué le parece? Parafraseado. Por esta causa somos vituperados cada día, pues hemos puesto nuestra esperanza en el Altísimo, que no solo salva a los que hemos creído en el sacrificio de su amado Hijo, sino que también salva a los que no han creído en él. Así se resuelve ese versículo. Por lo tanto, si alguien le dice a usted, sobre todo si es calvinista recalcitrante, que solo salva a Dios a unos pocos, muéstrele este versículo y hágale una paráfrasis de esto, a ver qué dice. Sigamos. Si Yahweh es salvador de todos los hombres en la sangre de su Hijo, ¿por qué Isaías, el profeta, dice que no son todos, sino dice que son muchos? Si dice que son muchos, es que no son todos. Ese es un buen punto de discusión de los calvinistas, digámoslo así, que apelan a Isaías 53:11. Entonces, Isaías 53:11 dice que justificará a muchos. Entonces, si son muchos, no son todos. Y suena bien, tiene sentido, suena lógico. Isaías 53:11 dice, debido a la angustia de su alma, lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Eso dice Isaías 53:11. Claro, ese versículo dice, mi siervo justificará a muchos. ¿Cuál es el siervo? Cristo. ¿Quién quedará satisfecho? Yahweh Elohim, el Padre.
quedará satisfecho con la expiación que está haciendo y no tan solo esconderá el pecado de sus ojos, sino que lo quitará. Pero el problema es que dice justificará a muchos y por la lógica gramatical, muchos no es todos. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve de esta manera, con hermenéutica, ¿no? El contexto explica el texto. Curiosamente, comillas, problema o supuesto problema se soluciona en el mismo Isaías 53, pero con otro versículo. Entonces volvemos a Isaías 53:11, dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Ese es el versículo 11. Pero si uno retrocede un poco hasta el versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice que él va a justificar y perdonar a todos nosotros, no a todos nosotros los judíos, no a todos nosotros los hebreos, los israelitas, no. Él da a entender que él pagará el precio y cargará el precio del pecado de todos nosotros. Entonces, para Isaías, la palabra muchos, que está en el versículo 11, es sinónimo de todos. Perfectamente se hubiera traducido en el versículo 11 del 53, diciendo, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, ¿cierto? Justificará a todos y cargará las iniquidades de ellos. O sea, perfectamente hubiera jugado bien en el versículo una traducción que en el 53:11 dijera justificará a todos, porque Isaías entiende que muchos es igual a todos, ¿ya? Ahora, para que no se crea que esto es una casualidad, esto se repite en otra parte, pero en el Nuevo Testamento dice, a ver, esta, dice, después voy a decir, a ver, un segundito, eh, ya, voy a seguir con esta, dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces nosotros ya vimos que en Isaías 6 y el 11 se resuelve que muchos es igual a todos. Por lo tanto, son todos llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, son todos llamados, pero pocos serán los que acepten el llamar. Se da cuenta que todo juega bien, todo conversa bien, todo coincide bien. Los llamados, porque los que son parte de la iglesia son los que son llamados. Y ya vimos que son todos llamados. Entonces, ¿por qué dice muchos? Porque muchos es igual todos. Porque todos son llamados, pero pocos son los que aceptarán el llamado. Bien, por ende el salvo no es que busque a Dios, o el impío en este caso no es que busque a Dios, sino que el impío responde al llamar de Dios. El ser humano nunca va a Dios para salvación. Irá por otras cosas, porque tiene cáncer, tiene un tumor, tiene problemas, tiene, no sé, algo tiene. O si no sé, le es alguien para que Dios le ayude, pero nunca va por salvación. No, no para eso. O para hacer la voluntad de Yahweh. Simplemente va por un favor que Dios le pueda dar. Entonces, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, muchos es igual a todos. Entonces, la misma situación la vemos en el nuevo pacto. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, ¿se acuerda de eso? De la clase anterior, porque el Hijo del Hombre, el Ben Adán, ¿no? El Hijo del Hombre.
No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de o por muchos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si dice muchos es porque no son todos, diría un calvinista. Pero ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve en primera de Timoteo 2:6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por tanto, muchos es igual a todos. Mire, incluso la palabra, la frase más que la palabra, la frase está pero calcada. Rescate por muchos, y abajo, Timoteo, rescate por todos. Rescate por muchos, rescate por todos. ¿Por qué? Pues son sinónimos. La hermenéutica, en este caso, juega bien en una interpretación básica de hermenéutica, de la ciencia de la interpretación, rescate por todos, rescate por muchos. Entonces, muchos es igual a todos. Por lo tanto, la salvación es para todos. El llamado a ser parte de esta santa asamblea llamada iglesia ya no es tan solo un mero creyente, cristiano, protestante, laico, sino que recibe el nombre de salvo, dejándolo en un sitial de seguridad, de salvación y en condición de santidad que le da una cobertura que ya lo hace ser parte del reino de Dios. Si una persona es salva, se le debe considerar de esa manera, salva. No es creyente, cristiano, protestante. Hermanos, nosotros como creyentes, esa palabra, pero el pan de cada día. Sí, la Biblia dice en un par de, en un par de párrafos por ahí, dice creyente, nadie dice que no. Y la palabra cristiano en Antioquía también, ok, bien. Pero la palabra salvo es la que corresponde. Bien, Colosenses 3:3. Porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con el Mashiach en Yahweh. Por ende, a este impío que es salvo, ahora es parte del reino. ¿Por qué no se usa tanto la palabra salvo en las congregaciones, sino que simplemente se usa creyente cristiano? Se usan porque algunos piensan que la salvación se pierde. Y si los hermanos verbalizan la palabra salvo, entonces ya estarían dejando a esta persona en una condición de protegido, de resguardado, y por ende nunca perdería su salvación si está muerto y escondido en Dios, en la persona de Cristo. Por eso no usan la palabra salvo. O sea, usan la palabra creyente no por ignorantes o por desconocimiento, sino que la usan porque saben. Si usan la palabra salvo, estarían diciendo que esa persona está firme y guarecida en Dios. Y eso no les conviene. Bien, escuchen esto. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, no será creyente, no será cristiano, no será protestante, ni evangélico, ni laico, ni líder, salvo. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:9. Esta es una versión Kadosh. Si confesaras públicamente con tu boca que Yahshua es el amo y confiaras en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos amados, acostumbrémonos a verbalizar como corresponde. Use la palabra salvos. Nosotros los salvos.
Y es complicado esto porque eh, en algunas congregaciones usted, si dice, si viene Cristo, ¿cuánto nos vamos? Silencio absoluto. Entonces, si alguien levanta la mano y dice amén, como en esa congregación se piensa que la salvación se pierde, empiezan los comentarios. Él, po, él el que se va. Ah, él, el santo, él, pues el santo. Él el que se va en el rapto, él, sí, pues él es, él. ¿Por qué? Porque primero entendemos mal y pensamos que la salvación se pierde, y más encima le aplicamos a eso que la persona es creyente nomás. ¿Ya? Entonces no, nosotros somos salvos, somos parte del reino y, y nada nos podrá separar en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros somos siervos que hemos muerto y nuestra vida está escondida en Dios, en la persona de su Hijo en Cristo. O sea, mi salvación la guarda Cristo, hermano. Cristo guarda mi salvación. El que sella, bueno, después vamos a ver el tema de los sellos, pero para redondear la idea, el que sella se hace responsable del sello. Y en este caso, el que selló nuestras vidas es Dios. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para ser salvo, para ser salvo. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Insisto, estoy siendo majadero con esto, he puesto hartos versículos para que confirmemos la idea de que nosotros somos salvos, no somos meros creyentes, porque el creyente a lo más que hace, ¿qué hace? Cree. Y por creer, hasta los demonios creen, incluso hasta la cizaña cree, hay personas que están dentro de la congregación y se creen trigo, y ellos también creen, pero no son salvos. Primero los Corintios 15:1. Ahora, hermanos, quiero que recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos. Mire el ahínco que le pone Pablo en las cartas a los Corintios, a los romanos, ¿cierto? A Timoteo, dando a entender que el que acepta el sacrificio de Cristo es salvo. Ahora, señales que uno, señales que uno es parte de la iglesia del organismo vivo. Al otro le puse la iglesia de la organización para hacer la diferencia, los que se organizan, ¿ya? Este sería señales que uno es parte de la iglesia del organismo vivo, porque la iglesia es un ente vivo, es un ser vivo. Qué simpática esa foto de la ovejita que está sonriendo, que es como que se ve que está satisfecha ahí, ¿no? Está tranquila, está confiada, sabe que nada le va a pasar. Entonces, ¿qué señales hay que uno es parte de este organismo vivo? Preguntas a resolver. Son varias preguntas, las vamos a ir respondiendo de a poquitito, nadie nos apura. Puse 10 preguntas. Dice, ¿cómo uno se hace parte de la eclesía? ¿Cómo uno se hace parte de la eclesía? Dos, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Tres, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es eso? Hay que nacer de nuevo. Cuatro, ¿qué señal hay que soy salvo? ¿Hay alguna señal? ¿Hay alguna evidencia?
5. ¿Cuándo el Espíritu Santo sella al salvo? ¿Cuándo? Son buenas preguntas y las vamos a resolver una por una. No hoy día por lo menos, pero da poquitito. 6. ¿Cuándo se le entregan las arras al salvo? Las arras del Espíritu. 7. ¿Cuándo el salvo recibe dones y ministerios? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Las 7. ¿Cuándo el salvo recibe dones y ministerios? Pasan 20 años, recién el hermano dice, el Señor me está llamando al pastorado. Ya, y los otros 15 años, ¿qué pasó ahí? Nada. ¿Cuándo recibió el ministerio el pastorado? Después de los 20 años. ¿Cuándo recibe dones y ministerios el salvo? También lo vamos a ver. 8. ¿Cuándo es inscrito en el libro de la vida? Apocalipsis 3:5, ¿cierto? 9. ¿Todos los salvos tienen dones? O por lo menos uno, o muchos, o varios, o todos. No sé si todos, pero por lo menos eso lo vamos a ver. 10. ¿Todos los salvos tienen ministerios? ¿Todos los salvos tienen ministerios? Entonces son muy buenas preguntas las cuales vamos a tratar de resolver. Aquí vamos a tratar de resolver una o dos, si es que no alcanza el tiempo. Sí, estamos bien. Dice, una, ¿cómo uno se hace parte de la iglesia? A ver, básicamente una persona no puede hacerse parte de la iglesia por acciones justas o que decida una mañana ser parte del reino de Dios, pues sus acciones o justicia humana es como un trapo de inmundicia para Yahweh. Claro, o sea, no es que uno se haga parte de la iglesia. Yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo. No, eso no es así. No, no, que uno se haga parte. Y menos por una reacción psicológica en las mañanas se lavó los dientes y dijo, yo quiero ir a la iglesia, quiero ser salvo y quiero ir al cielo. Eso no pasa. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. O sea, si yo me quiero presentar delante de Dios para justificarme delante de Él y me acepte, la pregunta es cómo me presento. Me presentaría con mis buenas obras, mis obras justas. Pero para Dios, todos, todo el mundo es injusto e inmundo y sus mejores obras, sus obras más justas, son un trapo de inmundicia para Dios. O sea, somos con nuestras obras un estropajo. Así de simple. En estos últimos años ya no se usan los estropajos, quizás los jóvenes ya ni siquiera saben lo que es un estropajo, pero un paño de inmundicia se limpia el piso, es un estropajo. ¿Ya? Así lo considera Dios nuestras buenas obras. Dice, sino que es el Espíritu Santo quien lo hace parte con un bautismo espiritual. No es por méritos humanos, ni menos por comportamientos justos, para que nadie se gloríe o jacte. Bien, Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando la gente dice, mira, esta señora Juanita es tan buena que tiene el cielo ganado. No, ahí hay un error. El cielo no se gana, el cielo se entra en forma gratis, ¿no? Es por gracia, pero gratis para nosotros, porque hubo un precio que se pagó y lo pagó Cristo con su sangre, ¿ya? Por gracia soy salvo. ¿Qué es lo que es la gracia? La bondad inmerecida de Dios hacia nosotros. Y nos hizo salvos. Volvemos a la misma palabra, incluso podría haberla incluido esta palabra en el listado, si hay un montón. Por gracia soy creyentes. ¿Ah? Por gracia sois evangélicos, por gracia sois protestantes, por gracia sois laicos. No, pues, hermano, por gracia sois salvos.
Tiene que haber una convicción en nuestra alma que somos salvos, somos parte del reino de Dios en la tierra, somos parte de la iglesia, es el Espíritu Santo que nos hace parte de la iglesia, Él nos entra, Él nos adentra a la iglesia, Él nos hace parte, Él nos hace parte, no nosotros, y Él nos mantiene en la iglesia, no nosotros. No nosotros, no nosotros, no nosotros. Él nos mantiene en la iglesia de Cristo, en su cuerpo. Él nos mantiene, Él nos mantiene, bien, sino que es el Espíritu Santo quien lo hace parte con un bautismo espiritual. Y no es por méritos humanos, ni menos por comportamientos justos para que nadie se gloríe. Que yo hice más que tú. No, yo hice un montón de obras justas, por eso estoy acá. No va a ser así. Ahora, dos. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo y cuándo se produce? Este tema me hubiera gustado explayarme más todavía. Me explayé un poco abajo en las diapositivas que vienen, pero me hubiera explayado mucho más. El problema que tengo, que yo introduje este tema para darnos a entender que para ser parte de la eclesía necesitamos un bautismo del Espíritu Santo. Porque este tema tiene que ver con la salvación, ¿cierto? Tiene que ver con otro tema que no es la eclesiología, sino que es la soteriología, el soter, la salvación del alma. Pero lo incluí acá porque creo que es muy importante. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo y cuándo se produce? Algunos creen que se producen después de 5 años en la iglesia, cuando empiezan a hablar en lengua o algo semejante, una manifestación carismática. Para entonces, mira, el Señor te bautizó en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que el Señor los bautice en el Espíritu Santo? Venga para que oremos para que el Señor los bautice en el Espíritu Santo. Perdón, ¿qué es eso? Eso no existe. Una segunda manifestación posterior a la salvación, eso teológicamente no existe. A ver, dice, primero veremos qué es un bautismo. Empecemos por eso. Bautismo es ser inmerso, sumergido o sepultado. Ojo con esto, no tan solo en agua, porque lo comparamos con el bautismo en agua. Ya, pero hay que hacer ciertas diferencias. Bien, esta mujer que está eh, lavando los pies del maestro con perfume, ¿cierto? Con aceite, ungiéndolo para su sepultura y eso, eh, él estaba a punto de ser parte de un bautismo, Cristo. No estoy hablando del bautismo en agua porque yo sé, eso ya pasó, pero lo que quiero llegar con esta diapositiva es que el bautismo no tan solo es un sumergirse en algo físico. Mire, Marcos 10:38 en la Biblia Reina Valera 1960. Poco uso esta Biblia, pero acá corresponde. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, porque es una pregunta. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esta versión Reina Valera 1960 tiene un problema, que pareciera dar a entender que Cristo está hablando del bautismo en agua, pero no es así. Voy a leerlo de nuevo. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Una conversación con sus discípulos. Pero en esta traducción, nueva traducción viviente, aclara muchísimo el término. Dice, Marcos 13:38, nueva traducción viviente. Dice, viene traducida de la Reina Valera, por eso dice Jesús. Jesús les dijo,
No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? No, no cambió. Voy a leer de nuevo. Jesús le dijo, no saben con lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados en el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Por lo tanto, el bautismo es sumergirse en algo, es adentrarse en algo. Y Cristo iba a ser imbuido, iba a ser sumergido, bien, en un bautismo de sufrimiento, de amargura, porque iba a pasar un lapsus, ¿cierto?, de padecimiento porque iba a la cruz. Entonces, el bautismo es sumergirse. Los versículos anteriores dejan por sentado que el bautismo no solo puede ser una experiencia física, sino también una experiencia espiritual. Yo creo que ahí se va aclarando un poco el término. Este bautismo en el Espíritu Santo. Dicho lo anterior, el ser bautizado en el Espíritu Santo es un sumergimiento o ser sumergido en la presencia misma de Dios para obtener una porción de su naturaleza divina. Ese bautismo en el Espíritu Santo se realiza al momento de la conversión y no después dependiendo su comportamiento. Yo creo que esta diapositiva aclara muchísimo. Y que si decimos que el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la salvación, es posterior a la conversión, entonces sería un mundano dentro de la congregación esperando ser salvo, esperando que entre el Espíritu Santo en él, en que sea imbuido, ¿cierto? Y, sumergido en la presencia de Dios. No que ahora viene el bautismo de fuego, no que ahora viene el bautismo de poder, no que ahora viene el bautismo de testificar. Hermano, ¿qué es eso, hermano? No, no cuadra. Entonces, los versículos anteriores dejan por sentado que el bautismo no solo puede ser una experiencia física como bautismo en agua, sino también una experiencia espiritual. Dicho lo anterior, el ser bautizado en el Espíritu Santo es ser sumergido en la presencia misma de Dios para obtener una porción de su naturaleza divina. Ese bautismo en el Espíritu Santo se realiza al momento de la conversión y no después dependiendo como su comportamiento. O sea, si usted ora, clama, gime, busca, asiste y hace todo lo que hay que hacer en una de esas, mire hermano, en una de esas, el Señor lo bautiza. Mientras tanto, tenemos un grupo importante de hermanos frustrados que el Señor no los bautizó en el Espíritu Santo, llevan como 25 años en la iglesia y el Señor no los bautiza todavía. ¿Por qué? Porque hay un error. El bautismo del Espíritu Santo se realiza en el momento de la conversión. ¿Bien? El bautismo en el Espíritu Santo se produce en el momento de la conversión, cuando el impío se arrepiente de todo corazón y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz por él. Lo demás se llamará llenura, se llamará carisma, se llamará un gozo que desborda, pero bautismo en el Espíritu Santo, eso se realiza en el momento de ser salvo, en el momento de la conversión. Lo vamos a explicar después, más adelante en la diapositiva. Esto no lo vamos a agotar ahora. Vamos a irnos despacio, despacio, porque tiempo hay. Bien, el bautismo del Espíritu Santo se produce en el momento de la conversión, cuando el impío se arrepiente de todo corazón y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz por él. Dice, de todo corazón, de todo corazón. Para ser salvo hay que arrepentirse de todo corazón, mente
sentimientos y acción. Si no se produce esa tría o esa triada, no va a ser salvo. Tiene que ser de corazón, de mente, sentimiento y acción. Y eso tan solo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Según el Pedro 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Buenísimo el versículo. La pregunta es: ¿cuándo se produce esto? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son placeres desordenados. Así es simple. Concupiscencia igual a qué? Placeres desordenados. Ahora, cuando nosotros fuimos parte de la naturaleza divina, en el bautismo del Espíritu Santo que se produce la conversión, ¿cierto? En el momento repentino nos convertimos, entra el Espíritu Santo, nos sella. Bueno, eso también lo vamos a hablar un poco más largamente con esto del sello, pero ahí es donde nosotros somos parte de la naturaleza divina, en que en nosotros hay una porción, hay unas arras, hay una porción de su Espíritu Santo, de su ser. Nosotros tenemos algo en nuestra alma que es la naturaleza divina. Hay algo en nosotros y lo puso Él. Cuando la puso, cuando fuimos salvos, no fuimos creyentes. Incluso hasta sería una falta de respeto tratar al salvo de creyente, como mero creyente o mero cristiano, cristiano seguidor de Cristo. Uno nos seguía hasta por los panes y los peces, por mano. No, hasta sería una falta de respeto tratar a un salvo de creyente. Preciosas y grandísimas promesas son las garantías eternas de Yahweh, tanto la salvación, la vida eterna y la presencia del Espíritu Santo, que tienen un valor incalculable, por supuesto. Participantes de la naturaleza divina. A través de la fe, el Espíritu Santo transforma el carácter del impío para que refleje el amor, la santidad y la bondad del Mesías Yeshua. Nosotros reflejamos a Cristo a través del carácter de Cristo. Escapar de la corrupción del mundo. Las concupiscencias, placeres desordenados, destruyen espiritualmente a las personas. Las promesas divinas actúan como un escudo y escape frente a esa decadencia moral. Entonces nosotros hemos recibido grandes y maravillosas promesas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos salvos. ¿Por qué? Pues somos parte de la iglesia, somos parte del reino. Nosotros no vamos a entrar al reino en el resto de la iglesia, una segunda venida, entrando a la nube densa, a la nube Cabot. No, nosotros ya somos parte del reino de Dios. Así de simple. ¿Bien? Sí, esta es la última. Dice, se le llama bautismo en el Espíritu porque no tiene injerencia en la carne propiamente tal, sino en el alma de la persona impía. Algunos podrían decir en el espíritu, no me complica en realidad eso. Por consiguiente, tiene efectos en su mente, en sus sentimientos y actitudes, es decir, en el corazón, mente, sentimiento y acción, las cuales serán renovadas por la acción de Dios en él, lo que le dará derecho en justicia a ser parte de la eclesía como el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Qué le parece?